Bueno, iniciamos Adelante, Diego. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos permitirnos llegar a esta reunión. Queremos pedirte que nos ilumines, que te hagas presente para que continuemos aprendiendo más de tu palabra, que esto sea un motivo para nuestra salvación, pero también para salvación de otras almas. Abre nuestro corazón, nuestra mente, permítenos que conducirnos por la verdad sin importar cuál sea, que tú prometiste que tú eres la verdad, el camino, la vida. Condúcenos hacia ti. Eh, También danos, ¿no? de aquellas habilidades o talentos necesarios para poder defender y practicar tu palabra, ponerla por obra. Y también queremos pedirte, pues, por nuestras autoridades y nuestra jerarquía, eh, por nuestras parroquias y por nuestros seres queridos que estén pasando alguna complicación. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ver, la vez pasada habíamos estado platicando del matrimonio y quedamos que, bueno, lo que aprendí también yo de ustedes, ¿no? Que el matrimonio es algo bueno, ¿no? De entrada, porque va a haber quien se tope con este video y diga, el matrimonio es malo y ya le hayan inyectado ese veneno en la cabeza. Si Dios lo propone, si Cristo está de acuerdo, es porque no solo es bueno, sino es lo mejor para nosotros, ¿no? Y ya hablé del celibato en alguna otra ocasión, para que no anden diciendo que, estás diciendo que el celibato no importa, solo el matrimonio. No, claro que no, no digo eso. No excluye una cosa de la otra. Quedamos que son dos caminos que nos conducen a Cristo. Y entonces, de hecho, todos tenemos un celibato temporal, ¿no? Hasta los casados. Los que tengamos vocación para el matrimonio, al menos mientras estemos solteros, debiéramos vivir como Cristo vivía, ¿no? Como San José vivía, como María. Eh, con una comunión sincera con Dios y en el momento en el que ya nos toque casarnos, pues ya, viviremos como casados. Antes no. Entonces, habíamos visto también algunos fundamentos de por qué la Iglesia Católica enseña que el matrimonio debe ser fiel. Yo creo que hay protestantes y católicos estamos de acuerdo, ¿no? Aunque, dicho de paso, hay sectas que sí enseñan la poligamia, ¿no? ¿Justificados en qué? Por ejemplo, cuando comenzaron los mormones, sí había poligamia. Al día de hoy he visto algunos que lo niegan, pero se sabe de algunas corrientes dentro del mormonismo que sí manejan, ¿no? Este tema de la poligamia, porque supuestamente a Joseph Smith se le reveló que él puede tener varias mujeres y algunos consideran eso como una doctrina pura, ¿no? Desde los inicios de esta iglesia, del mormonismo, de los santos de los últimos días. Entonces, basados en qué o qué fundamentos tienen, bueno, pues ya se imaginarán en el Antiguo Testamento, David tuvo varias esposas, Salomón también, ¿no? Entonces, según ellos, parte de la revelación cuando se le apareció Jesucristo a Joseph Smith fue eso, ¿no? Sin embargo, ¿qué enseñan los apóstoles, no? Enseñan fidelidad y que el matrimonio es solo con una persona, con una mujer. Entonces, pareciera que es un capricho de la iglesia. Yo en lo personal me he encontrado testimonios de hombres que se dicen cristianos, se dicen católicos, y dicen, pero es que en la naturaleza un macho tiene varias hembras, ¿no? Está bien, ¿no? Pero la naturaleza humana, estamos hablando de la naturaleza humana, no podemos compararnos a conveniencia con un perro, con un gato. Nosotros somos diferentes y por eso yo comencé desde el Génesis, para que se dieran cuenta que la dignidad humana es muy distinta al resto de la creación. A Adán lo hace Dios del barro y no lo hizo con otra creación, dar soplo de vida. Da soplo de vida y dice a imagen, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿no? Lo dice Dios. Entonces significa que somos distintos al resto de la creación. Un católico no debiera justificar su infidelidad al matrimonio por eso, o porque en la Biblia en tal momento hubo un rey que tuvo varias esposas, y Dios estaba de acuerdo. Bueno, no se sigue que estaba de acuerdo, pero de que existió, existió. Pero acuérdense que el pueblo tenía que cumplir una plenitud, ¿no? Gálatas 4:4, llegando a la plenitud. Bueno, llega Cristo y nos da ya la plenitud de la verdad. Entonces había cosas que por la dureza del corazón de la gente tenían que hacerse, como el divorcio, ¿no? A lo mejor había ahí, por ahí poligamia, pero ya pasó eso. Ahora ya estamos en la plenitud de los tiempos, ya estamos en la era cristiana, ya los apóstoles nos enseñaron una forma del matrimonio que es con una persona.
Pues por eso acá habíamos leído la vez pasada que, por ejemplo, en la carta a Corintios, el testimonio es eso, como Pablo escribe, por ejemplo, a Corintios, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. ¿Vale? Dice, por ejemplo, a los colosenses les dice algo parecido, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres. Y dense cuenta que siempre hay exhortaciones también a los hombres, porque como que a veces nos quedamos con la parte, cortamos de la Biblia la parte negativa, bueno, que pareciera negativa, si solamente la cortamos se ve así, ¿no? Cuando decimos es que la mujer debe someterse al hombre. Pues sí, pero también hay que leer esto. El marido debe estar sujeto a la mujer, el marido debiera imitar a Cristo, ¿no? Entonces aquí dice, no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué no dice a las mujeres, no seáis ásperos con sus maridos? Por algo lo dice Pablo, ¿no? Pues conoce a los colosenses y sabe que si el hombre es cabeza, eso no le da derecho a ser un tirano, sino que debe ser considerado con su mujer. El apóstol Pedro, ¿no? Otro personaje que también nos dice, allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, ahí, así comienza este capítulo, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ¿no? O sea, viene otra vez ese consejo de sujetarse al esposo para que también los que no creen en a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, la conducta de la esposa también ayuda a la santificación de los de alrededor, ¿no? Es lo que quiere decir. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y ahora va con los maridos, ¿no? Esa es la parte que a veces no leemos. Las condiciones que también hay con los maridos. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Eso es lo que debe hacer un hombre católico cristiano, da honor a su mujer. No se queda solamente con el tema de la autoridad, ¿no? Yo mando sobre mi familia y yo digo lo que se hace, ¿no? Sino que también yo rindo honor a la mujer. Es decir, así como Cristo era el rey, pero ¿por qué le lava los pies a los apóstoles? Y el mismo Pedro le pregunta. Entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿No? Que hoy no lo entiende, pero después lo entenderá. Entonces, si Cristo es cabeza de la iglesia y le lava los pies a su gente, a sus discípulos, se rebaja esa condición, por así decirlo, porque eso solo lo hacía el criado en aquel tiempo. Entonces, el marido, a imitación de Cristo, que su iglesia sería su familia, y el marido es cabeza de ellos, entonces el marido debe servir, debe ser un Cristo dentro de la familia, debe servir de esa manera humilde como Cristo lo hace con su iglesia, ¿no? Entonces, dando honor como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Fíjense cómo San Pedro ya engloba a la mujer, ¿no? Como colaboradora de la gracia de la vida, porque para eso Dios la hizo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, miren, aquí es bien importante, San Pedro incluso incluye ese valor, lo ve como algo bueno, la maternidad. La mujer tiene maternidad, eso es algo, esa es una coherencia que tiene, ¿no? Es decir, es coheredera con la gracia de la vida. ¿Por qué recalco y subrayo esto de la maternidad dentro de un matrimonio? Porque esa van a ver que es una condición que sí pone la Iglesia Católica. Deben tener intenciones de tener hijos. Si no hay intenciones de tener hijos, como el día de hoy, la mayoría de jóvenes dice que no quiere, entonces no te puedes casar. ¿Por qué? Porque la institución del matrimonio tiene que ver con la familia. No es un hobby. Así como que, me siento solo, pues me voy a casar porque me siento solo. No, la institución cuando fue hecha originalmente por Dios desde el principio fue porque el hombre tiene una ayuda y el hombre también va a apoyar a la mujer, le va a rendir honor. Entonces no es mero hobby estar con alguien, ¿no? Es un compromiso, es una alianza. Te vas a comprometer a estar ahí en las buenas y en las malas. Y no en las malas te vas a retirar y vas a dejar, vas a abandonar la alianza, ¿no? Entonces no es un pasatiempo el que vive uno estar con su mujer o estar con un, casarte. Igual para la mujer. Entonces tiene que ser un compromiso en serio, porque para Cristo las cosas son serias, ¿no? No anda con rodeos. Él no jugó con la iglesia y dijo, bueno, pues medio doy la vida, medio doy la sangre. No, él se entregó completamente y eso espera de nosotros, una entrega completa. Entonces pareciera como que la iglesia es muy estricta, porque así fue Cristo, fue estricto consigo mismo cuando le sirvió a la iglesia, su propia iglesia, que se ganó con sangre, ¿no? Así lo dice allá en Hechos 20:28, lo dice San Pablo, se la ganó con su sangre, ¿no? Entonces imagínate el marido que tiene que hacer para ganarse a su mujer, para estar con ella. También, ¿no? Darlo todo, dar la vida por ella. Entonces pareciera como que la iglesia es tan estricta que pareciera también que nos está atando, ¿no? Unos grilletes. Y así lo describen en la modernidad mucha gente. No, yo no me caso porque yo no quiero estar esclavizado, no quiero compromisos y, y lo único que están haciendo
de manera indirecta es alejarse de la capacidad de amar. Es decir, yo a esta mujer la puedo amar y la podría amar más cuando yo haga un compromiso con ella. Pero como no la amo tanto, entonces no me comprometo. Entonces prácticamente uno dice eso. Es inherente siempre el compromiso al amor. Siempre van a ir acompañados, no pueden ir separados. Cuando amas mucho, siempre te comprometes a, a hacer el bien o a desear el bien por esa persona. Entonces, eso es el matrimonio. Por ejemplo, allá los romanos también se menciona algo. Dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Eso es así como enseñaban los apóstoles. Mientras vive el marido, la mujer ahí debe estar sujeta. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esta analogía la está haciendo comparando la antigua alianza con la nueva alianza, ¿no? Sin embargo, toma el matrimonio. O sea, dense cuenta de eso. Lo interesante es que la pone ejemplo del matrimonio. Y aquí nos deja una enseñanza importante, ¿no? Eh, que es, ya entienden ahora por qué está esta frase de hasta que la muerte los separe. Pues viene también de aquí, de este fundamento de Romanos 7:2. Dice el versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué es lo que ocurre, no? ¿Cuántos divorcios no conocen de gente que se casó por la iglesia y ahora están unidos el hombre con otra mujer, la mujer con otro hombre? Bueno, según San Pablo dice aquí, así que si en vida, mientras el marido vive, se uniera a otro varón, será llamada adúltera, es decir, incurriremos en el pecado del adulterio. ¿Qué significa? ¿Que hay que juzgarlos? ¿Que hay que tratarlos mal? ¿Que hay que excluirlos de la iglesia? No, las cosas tienen su nombre y hay veces que cuando no le ponemos nombre a las cosas de lo que hacemos, no somos conscientes de la gravedad del pecado. Entonces, eso se llama nada de que, ay, es que no funcionó, me dejé y ahorita ando con él y todo, y lo pintamos como si fuera algo bonito. No, estás en adulterio. Ese es el nombre de lo que estás haciendo, ¿no? No me he casado y vivo como esposo, estoy en fornicación. Hasta que no le pongo el nombre, es como el crimen del aborto, pues llamémosle interrupción para que no se oiga feo. Y así ya no suena asesinato, ¿no? Entonces, jugar con las palabras tiene ese efecto, ¿no? Los psicólogos lo saben. Por eso los progresistas juegan con las palabras, ¿no? No, se llama muerte asistida, no le llames eutanasia. No, se llama matrimonio igualitario, ¿no? Se llama esto, ¿no? Y le cambian los nombres a todo. Entonces uno debe tener cuidado siempre con eso. El pecado también tiene su nombre y hay que identificarlo. Dice acá que si el marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces la muerte de uno de los dos sí termina la alianza. Entonces la persona que queda viva puede casarse con otra persona. Por eso yo le decía que el sacramento del matrimonio es una vez en tu vida mientras vive tu marido, ¿no? Si no vive, pues bueno, tienes el chance de volver a hacer el sacramento. Acá se menciona otra cosa ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 7. La mujer ligada por la ley, bueno, es algo semejante, ¿no? De este tema de la indisoluble. Está ligada por la ley mientras su marido vive, o sea, es algo que reitera, ¿no? Ahora los Corintios. Marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. ¿Qué será esa condición de tal que sea en el Señor? Debe casarse. ¿Por qué? Porque probablemente había otras maneras, pensamos en, pues no sé, a lo mejor corrientes paganas. No, tiene que ser una unión legítima, ¿cómo? Conforme al Señor. Y traducido en estos tiempos y también en el tiempo apostólico, sabemos que es lo que dejó su iglesia, con sus sucesores. Así como lo dejó, así es como es el matrimonio válido, ¿vale? Y otra cosa que habla de este tema de la fidelidad de la vida hasta la muerte es, por ejemplo, en Mateo 22:30, cuando le preguntan a Cristo, no sé si recuerden, que le preguntan, oye, y si una mujer enviuda 7 veces, es decir, con 7 personas distintas y se le va muriendo uno y pues va enviudando y se va casando en el cielo como esposa de quién. Entonces, para Cristo esa era una pregunta un poco, bueno, tanto descabellada, ¿no? Entonces les responde, se casarán ni se darán en casamiento. Yo deje mi cuerpo y me voy allá en presencia de Dios. No voy a tener cuerpo, es decir, al menos cuando segurito el pecado, o, no sé, el instinto sexual que es puramente corporal, natural. Por ejemplo, la gula también es otro pecado sujeto a la carne. eh, no existe porque no tengo ni cuerpo, ¿no? Entonces serán las almas, nada más, estarán allá arriba los espíritus con Dios. Entonces no tiene caso ahí el matrimonio, no hay una vida conyugal pues después de la muerte, lo que quiere decir, ¿no? Aquí Cristo. No se casarán ni estarán en casamiento. Entonces allá todos estaremos unidos igual a Dios, seremos uno, que es lo que se dice, ¿no? Y bueno, se han ido estos retiros matrimoniales
y también esta es una cita muy popular de la Carta a Corintios, el capítulo 13, cuando se habla del amor, y todo ese capítulo habla referente a lo que es el amor, dice algo interesante y algo que nos puede dar esperanzas, ¿verdad? Cuando hablamos de fidelidad en el matrimonio, allá en el versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Dense cuenta aquí cómo San Pablo es consciente y enseña, el amor es sufrido. Entonces, ¿por qué hay matrimonios que a la primera vez que sufren ya se quieren dejar? Si desde un principio siempre se ha enseñado que es parte del matrimonio también, pues pasar cosas malas, ¿no? Tal vez económicamente ya no tienes el mejor trabajo a como cuando eras novio de ella. Y es una prueba para que también la mujer diga, bueno, aunque el día de hoy no comamos lo que quisiéramos, a lo mejor tenemos que racionar las cosas, pero es mi marido, ¿no? Y yo lo amo y no lo amo por su dinero, ¿no? Sino porque es. Entonces ahí es donde son pruebas de fuego que uno debe pasar para saber y ver si esa persona está en las buenas y las malas. Entonces dice acá, por ejemplo, también no hace nada indebido. No hace nada indebido, no busca lo que irrita, no guarda rencor. Una persona que, o sea, no podemos decir que es una persona que tiene amor. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con esas reservas que tenemos en el corazón. A veces dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, el consciente que el que ama se goza en la verdad. Si yo, por ejemplo, ya me dijeron los católicos que estoy en una secta que sí, no, por una persona que pues hizo falsas profecías. Yo sé, soy consciente que la Biblia no la hizo mi iglesia. Entonces no te gozas en la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué amor tienes por la verdad? Uno honestamente debe preguntarse, ¿yo hasta qué punto estoy dispuesto a llegar por Cristo? ¿Estoy dispuesto a todo? Como San Pablo, que se cayó de su caballo y dejó todo. O cuando me vienen a cuestionar los católicos y me dicen coherentemente muchas cosas, no, ¿por qué no abrazo esa fe? ¿Por qué no estoy dispuesto a todo, no? Por abrazar la verdad. Es algo que uno debe eh, preguntarse. Mira, en el versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que ama hace todo eso. Cristo el mejor ejemplo, ¿no? Todo lo soportó por amor a su iglesia. Allá en el numeral 1647 se menciona esto. Su motivo más profundo, dice, consiste en la fidelidad de Dios a su alianza. Eso es el matrimonio de Cristo a su iglesia. Esa es la analogía que siempre hemos hecho. Dice, por el sacramento del matrimonio, los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad. ¿Cuál? La de Cristo por su iglesia, ¿no? Entonces, el matrimonio viene siendo eso, una representación de esa fidelidad. Por el sacramento, dice, la indisolubilidad del matrimonio adquiere un sentido nuevo y más profundo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y vimos también esto, esta analogía, y solo lo voy a pasar rápido porque la hemos leído varias veces, en el capítulo 5 de Efesios, del, del el versículo 22 en adelante, que el matrimonio es esa representación que me dice el catecismo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Vale? Entonces, como católicos tenemos un Cristo completo, un Cristo con cabeza y con cuerpo, ¿no? Malo fuera que yo desprecie alguna de las dos cosas. Y de verdad que hay veces que parece que hay católicos que desprecian a Cristo y se quedan solo con la iglesia, ¿no? Solo con el cuerpo, con la rutina de ir a misa, con la rutina de ser amigo del sacerdote, ¿no? Con la rutina de ser catequista y vivimos como si no fuéramos cristianos. Es decir, nos olvidamos de la cabeza y nos quedamos solo con el cuerpo, o al revés, como el protestante hace, ¿no? Que solo quiere la cabeza y desprecia el cuerpo. Cristo sí, iglesia no, dice, ¿no? Entonces, esa es la tergiversación de lo que se enseña desde el principio en el cristianismo. Y aquí también da la exhortación, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, gloriosa dice, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense cuántas cosas Cristo hace por su iglesia. Bueno, pues por eso dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Fíjense todo lo que tiene que hacer un hombre, para que el día de mañana que les diga un hombre a las mujeres, yo soy cabeza o el hombre es cabeza de la familia, bueno, pues cita en Efesios 5:25 para que vea todo lo que le toca al marido hacer también, ¿no? Para que sea una correspondencia. Entonces, dice, el que ama a su
mujer, a sí mismo se ama. Si yo no demuestro amor, si yo le soy infiel, ¿no? Si no le cumplo a mi esposa, ¿no? En todo lo que hay que cumplir, también es una falta, ¿no? De caridad que yo estaría haciendo. Y acá se menciona porque nadie aborreció jamás a su propia carne, ¿no? Y fíjense cómo lo pone. Esa expresión de carne, si se acuerdan, era un vínculo muy sagrado o alianza que tiene una persona o una población con Dios, ¿no? La alianza. Entonces, la pone a ese nivel el matrimonio. Es una unión de carne, ¿no? Entonces, cuando Cristo tiene esa unión mística con su iglesia, yo no puedo decir que Cristo anda apartado de la iglesia. Ah, bueno, es que la iglesia sí, sí viene, los católicos vienen de Cristo, pero se corrompieron. No, eso es decir que también Cristo está corrupto, porque están unidos. Sí, tiene un componente humano, cierto, pero eso no significa que te debes quedar con la corrupción humana. Cristo está ahí y Él lo prometió, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice, sino que la sustenta y la cuida como Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ya más adelante dice que es un misterio esto, ¿no? Por eso se dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fíjense, eso hay que subrayarlo. Dejará a su padre y a su madre. No puedo estar casado y seguir viviendo con mis papás, con mi mamá, seguir sujeto a ellos, ¿no? No significa que los vas a descuidar, significa que ahora tu prioridad, ahora tu familia es tu mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, son equivalentes esos dos misterios del matrimonio con el amor de Cristo por su iglesia. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces noten cómo los apóstoles lo que enseñan, si es una equivalencia, si hay exhortaciones al hombre, pero también a la mujer. Entonces no se queden solo con eso, porque va a haber gente que con estas ideologías les va a citar y les va a decir. Pero es que en la iglesia a ustedes les enseñan que el hombre es cabeza, pero cuando ellos interpretan cabeza de un hogar, ellos lo interpretan con su definición, a su conveniencia, para sostener su postura feminista. Pero el católico no es así. El católico entiende que una jerarquía no es para someter a los que están abajo de ti, es para tener un orden. Eso, hay que tener un orden. Para eso es una jerarquía. Dios está de acuerdo en la jerarquía. Por eso la iglesia tiene una jerarquía y por eso la autoridad de Cristo no era la misma que la autoridad de Pedro. La autoridad de Pedro no era la misma que la autoridad de los otros apóstoles. La autoridad de los 12 apóstoles no era la misma que la de los sucesores o de los demás presbíteros, ¿no? No era la misma y la Biblia nos lo dice bastante. La carta de Hebreos, ahí por ahí habla de un pasaje, ¿no? En donde dice que respeten a sus autoridades. Ah, significa que en la iglesia primitiva sí había gente arriba de ti. Si tú eras laico, había gente que es tu autoridad. En la familia hay jerarquía. Entonces, estas ideologías vienen a eliminar jerarquías. Como el modelo económico, por ejemplo, del comunismo, quería quitar la jerarquía, ¿no? Que las familias, los hijos le pertenezcan al Estado, ya no los padres. Y qué casualidad, ¿no? Que la ideología de género hace lo mismo. Qué casualidad, ¿no? Precisamente por los principios marxistas que te dicen eso, que la religión es el opio del pueblo, que debemos eliminar la religión, que debemos eliminar a la familia y destruir el matrimonio, para que ahora sí los hijos queden a la intemperie, ¿no? Y si le pertenezcan al Estado, cuando el mismo catecismo me dice que eso no puede ser, esa no debe ser la enseñanza. Los padres son los responsables de los hijos. Entonces, miren, aquí ya viene una parte que yo creo que ya sería más aterrizada a la realidad, el tema de las dificultades dentro de estar casado. Y aquí es donde uno, bueno, especialmente los jóvenes, tienen mejores argumentos para hablar de las dificultades, ¿no? Y de las bondades casi no se habla. Y es peor, o sea, es peor no hablarlo, no enseñarlo cuando uno no da un buen ejemplo, estando casado, o cuando sabes que es una persona que no se ha pegado a nada de lo de Dios. Cuando el matrimonio se convierte en algo humano y no incluyes a Dios, dices, sí, pero yo me casé por la iglesia. Sí, pero nunca llevaste un camino de fe y después de casado tampoco. O sea, ahora sí que la iglesia, el sacramento solo lo utilizaste pues para tomarte la foto para el Facebook, ¿no? O para formalizar, para que te creyeran tus suegros o qué sé yo. Cuando se hace así el matrimonio, muy excluyendo a Dios, eh, se vuelve en algo humano, ¿no? Pareciera que, o bueno, al menos esa es la línea, el camino que se sigue, y las dificultades son peores, ¿no? A que si te agarras de Cristo desde un principio, incluso desde soltero. Entonces, fíjate, ahí en el numeral 1648 dice, puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. A mí me gustó mucho esto cuando lo leí porque yo dije, me da gusto saber que la iglesia es consciente de eso.
Fíjate, esto pareciera como que no debiera, no debiera decirlo la iglesia. Es imposible atarse a la vida ante otro ser humano. Y eso es una verdad. No es posible. El ser humano tiende a ser destructivo, ¿no? Así como que tenemos tantas tentaciones que eh, tendemos al pecado, ¿no? Como que esa inclinación la tenemos. Entonces, me gustó que lo dijera la iglesia, porque significa que la iglesia te comprende, sabe que tú puedes caer, sabe que es difícil, casi imposible. Pero ese casi, ¿a qué se debe a que casi, ¿no? Pero no es imposible, porque la otra parte la cumple Cristo. Entonces tú como humano aceptas, te comprometes, pero siempre y cuando no descuides el tema de tu fe, el camino, ese matrimonio sí va a perdurar para siempre. Entonces ahí es donde vale la pena el matrimonio, cuando tú incluyes a Dios. Si no incluyes a Dios, yo estoy casi seguro que es una relación que va a tender o a estar muy mal y en dar nada más estar juntos solo por estar juntos o a separarse, ¿no? Va a ser un matrimonio fallido. Entonces la razón siempre es el alejamiento de Dios. Dice, por ello es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable, de que los esposos participan de este amor que les conforta y mantiene, y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Cristo. Eso es la fidelidad, representar a Cristo. O la representación de Cristo viene dada por fidelidad, ¿no? Dice los esposos que con la gracia de Dios, y aquí está el punto, aquí está la clave por qué unos creen en el matrimonio y otros no, porque crees en la gracia de Dios. Ese es el punto. Obviamente, si tú dices, no, es que ¿para qué me caso si me voy a separar? ¿Para qué me caso si de todas maneras me va a aburrir mi mujer? ¿No? O me va a aburrir mi marido. Yo veo que todos terminan, sí, porque no creen en la gracia de Dios, porque están alejados. Ese es el punto clave. Si tú ya estás predispuesto a no incluir a Dios en tu vida, pues claro, tienes razón, tu matrimonio va a fallar. ¿Por qué? Porque va a ser solamente una construcción humana. Pero este es el punto que cree el católico. Con la gracia de Dios dan este testimonio. Con frecuencia en condiciones hasta muy difíciles vas a estar con tu mujer. Merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial. Entonces la iglesia no los va a excluir porque pasen dificultades. La iglesia también los va a cobijar a ese marido que dejó a su mujer, a esa mujer que le fue infiel el marido. La iglesia debiera cobijar, ¿no?, a esas personas. Y si existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible. Eso también es cierto. Aunque estén muy casados por la iglesia y hayan sido muy católicos y lo sean, aún así puede haber, puede haber dificultades. Y aquí la iglesia es consciente, en este numeral te está diciendo, sí es cierto, hay veces que es imposible seguir juntos por razones muy diversas. Dice, en tales casos la iglesia admite la separación física de los esposos. ¿Se vale? Sí, se vale. Y dice, y el fin de la cohabitación es decir, ya no vivan juntos. Pero fíjense aquí las condiciones que pone siempre y cuando se valga. Los esposos no cesan de ser marido y mujer ante Dios. Siguen siéndolo, aunque vivan en lugares distintos. Fíjense, ni son libres para contraer una nueva unión. Eso no se vale. Unirte a otra persona mientras vive tu mujer, ¿no?, o vive tu marido. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La iglesia siempre va a abogar por la reconciliación, siempre va a pretender eso. Eh, Siempre y cuando se agote todo, ¿no? Dice, la comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. Entonces, hay que ayudarlos siempre con miras a la reconciliación, siempre, claro, siempre y cuando se pueda, ¿no? Va a haber momentos en los que a lo mejor alguno de los dos no está dispuesto a unirse, a reconciliarse. Y ahí en esos casos, pues bueno, ya un guía espiritual, dependiendo de la situación, pues sabrá explicar mejor eso. Acá en este numeral, que sigue hablando de este tema de las dificultades dentro de un matrimonio, en 1650 dice, hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. ¿Qué dice la iglesia de esto? Fíjense, dice, la iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo. Ah, entonces el católico, si dice, lo dice Jesucristo, lo creo. Quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio también. Eso está en Marcos 10:11. Que no puede, dice, reconocer como válida esta nueva unión. Si era válido el primer matrimonio, o sea, si es válido el primer matrimonio, ya no puede haber otra unión. Para la iglesia eso no existe. Dice, si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persiste esta situación. Es importante eso porque ven que en el sínodo este alemán, de estos obispos alemanes, ellos querían dar la Eucaristía a divorciados. Eso no se puede.
La tradición siempre lo ha manejado así. Y San Pablo nos dice que el que come y bebe indignamente, ¿no? Entonces es reo de su condenación del cuerpo y la sangre de Cristo. Y si por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales, eso no significa que los tenemos que correr de la parroquia, ¿eh? Yo supe por ahí, ¿no? De alguna misa en donde no aceptaban a gente que estuviera divorciada. Eso es incorrecto. Dice, la reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan. Y aquí uno puede caer en el error en el sacramento de la confesión, ¿no? Porque digo, a ver, yo ya me separé o me divorcié, pues nada más me confieso y ya puedo tomar la Eucaristía. No, es que parte del arrepentimiento es que tú eh, o abandones la fornicación si es que te volviste a juntar, porque esa unión no es válida. Cristo no hizo eso con su iglesia, no fundó otra iglesia, ¿no? A imitación de eso, sería como si un esposo se buscara a otra mujer. Entonces, si el esposo es cabeza, no se va a buscar a otra mujer, otro cuerpo. Solo le pertenece uno. Ah, bueno, Cristo tampoco hizo eso. Fundó una sola iglesia. No se buscó otras iglesias, ¿no? Eso sería como un adulterio que hubiera hecho Cristo. Bueno, a ejemplo de eso, la confesión es válida siempre y cuando tú tengas el arrepentimiento, abandones esa vida. A lo mejor no te reconcilies con tu mujer si quieres todavía, ¿no? Pero sí debes vivir y hacer mérito a esa alianza. Ser fiel, aunque no vivas con ella, aunque estés peleado con ella, debes ser fiel a esa mujer. Aunque ya no la veas, ¿no? Por un tiempo estás enojado, a lo mejor no la estás viendo. Y solo así puedes tener acceso a la Eucaristía, ¿no? Si la reconciliación mediante el sacramento de la penitencia dice no puede ser concedida más que aquellos a los que se arrepienten de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo. Y fíjense, y que se comprometan a vivir en total continencia. Debe haber ese compromiso. Solo así. No puedes confesarte y pretender llevar la misma vida, ¿no? Porque el sacramento de la penitencia, justamente una de las partes importantes es el propósito de enmienda, querer ser diferente. Si no, no tienes ese propósito, pues mejor ni te confieses porque cometes un pecado peor que es el sacrilegio al sacramento. La otra cuestión que ya les mencionaba, tener una apertura a la fecundidad, la maneja también el catecismo. Ahí en este numeral 1652 dice, por su naturaleza, grábense eso, por su naturaleza misma. Ah, o sea que las leyes naturales, ahí mismo Dios hizo su ley, ¿no? Y se ve reflejada la ley de Dios en su naturaleza. Dice, la institución, por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas son coronados como su culminación. Va a haber quien diga, ay, sí, pero no todos los matrimonios pueden tener hijos, hay unos que no han podido. Sí, claro, hay veces que no. Por eso también se le considera un regalo, ¿no? Los hijos dentro del matrimonio. Y siempre traen alegría, ¿no? Suele ser. Suele pasar que siempre traen alegría. En la gran mayoría de los casos, eh, un hijo pasa a dar eso. Entonces, es como la culminación. Yo les ponía el ejemplo, ¿no? Que así como el amor de Dios por la humanidad, para ese proceso hubo una encarnación. Es decir, Cristo se encarna como resultado del amor de Dios hacia la humanidad. Por eso dice, por tanto, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que, ¿no? Que entregó a su hijo. O sea, y en el matrimonio ocurre algo muy parecido. Fruto del amor también hay una encarnación, que es resultado de los dos. El hijo es la combinación, ¿no? Genética, aún incluso en biología lo vemos, ¿no? De ambas personas. De los 46 cromosomas que tiene cada célula, 23 son del papá y 23 de la mamá, ¿no? Entonces, hay una contribución eh, pareja de esta situación. Y en el carácter, e incluso también, la educación es el resultado de la crianza de ambos, ¿no? Lo que los defectos de la mamá van a pasarse al hijo, los defectos del papá también y los aciertos también. Las cosas buenas del papá van a pasar al hijo, las cosas buenas de la mamá al hijo. Y es por eso que yo creo que el matrimonio te hace una buena persona, porque cuando tú tienes hijos, es cuando yo creo que verdaderamente entiendes a los papás, a tus papás, ¿no? A lo mejor de soltero, mientras no tienes hijos, se te hace fácil juzgar a tu papá y a tu mamá. Pero yo creo que cuando tienes hijos y ya estás de ese lado, ya es cuando más te comportas como un buen hijo, ¿no? Porque ya no los vas a juzgar igual, porque ya estando de ese lado te das cuenta que tu hijo no vino con un manual, ¿no? No vino con un instructivo de cómo educarlo. Y cada hijo es distinto. Y lo que lamentaríamos es ese, que cada hijo de los que tú tienes no viene con un manual. Y si viniera, sería un manual muy distinto, porque tus hijos son completamente diferentes el uno con el otro, aunque sean gemelos. Tienen personalidad distinta, reaccionan de una manera distinta a las cosas. Y es porque Dios también te quiere decir algo a través de ellos, ¿no? Algo te quiere enseñar. A lo mejor, si mi hijo me intolera mucho, si a mí me molestan mucho los berrinches, y tal vez Dios quiere decirme algo con un hijo berrinchudo, tal vez quiere decirme que quiero ser más, debo ser más tolerante y debo trabajar eso.
¿no? Muchas cosas nos pueden decir los niños chiquitos cuando uno los va criando. Y fíjense, continuando con esto de la fecundidad, dice que esta fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. Eso enseña la Iglesia Católica. Nada de que, ay, voy a llevarlo a la escuela porque al profesor le toca que eduque a mi hijo, ¿no? Y hay padres que lamentablemente tienen ese chip, ese veneno ideológico que el gobierno o ciertos gobiernos han tenido ese éxito de hacerle creer a los padres que la escuela debe educar a los niños. Debe educarlos en ámbitos que serán académicos, pero en ámbitos sexuales, en ámbitos religiosos, eso no lo debe hacer la escuela, eso lo hacen los papás. ¿Por qué? Porque las ideologías de ahora te quieren hacer entender que como papá eres muy torpe, entonces tú no sabes educarlo sexualmente y lo vamos a educar sexualmente nosotros. Y ahí está la pretensión de la ideología de género, que se viene disfrazada como de derechos, de decir, lo vamos a hacer más tolerante, cosa que tú no sabes hacer como papá, ¿no? Entonces, pues empiezan a tratar de confundir al niño que encuentre su sexualidad, cosa que es incorrecta. Eso le toca a los papás. Entonces, la iglesia siempre va a defender esa parte de que los padres son los primeros educadores de los niños. Si el papá no está de acuerdo con eso, está en todo su libre derecho de darlo de esa escuela. ¿Y qué me dice esa ideología? Ya tiene el insulto preparado. Eres homofóbico, ¿no? Entonces no puedes, estás mal. Entonces ya empieza a haber una dictadura de género, ¿no? Es una ideología totalitaria. Y por eso se mete con las familias, por eso destruye el matrimonio, por eso destruye la relación de padres contra hijos. Y pues los mejores lugares para poder enseñarle esto a los jóvenes y que se rebelen contra sus padres, pues es en las universidades, ¿no? Como en la que estoy yo ahorita. Está atascadísima, ¿no? Por la celebración de mañana, que por cierto hicieron una marcha en la mañana hoy, breve aquí, ¿no? De estas ideologías, que yo nunca estaré de acuerdo, ¿no? Siempre trato de defender la postura de la verdad, ya ni siquiera te estoy diciendo la postura católica, ¿no? O sea, la postura verdad que honestamente da el bienestar a los niños, ¿no? A los jóvenes. Entonces dice, en este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Entonces, el primer muro de contención con el que se topa el gobierno siempre es la familia. De nada sirve que nosotros, bueno, los gobernantes, muevan y hagan cosas si la familia es un muro que educa a los niños con valores, ¿no? Que desde luego son valores que no le convienen a muchos políticos, porque los políticos quieren sacar tajada de todo y quedarse con todo. Pero cuando tú crías a un niño cristianamente, donde tiene que compartir todo, eso se opone, se opone a los ideales de muchos políticos, por eso hay que destruir a la familia. Entonces, fíjense que la iglesia también llama al matrimonio, ¿no? Como una iglesia doméstica, precisamente porque tú eres el principal educador del niño, tú estás en tu derecho de decirle, ¿existe Dios o no existe Dios? Si existe Dios, bueno, mira, es este Dios el que te presentamos, esta es la verdad. Y por eso te bautizamos de bebé, porque desde antes de que tú tuvieras conciencia y voluntad propia, nosotros ya te amábamos tanto que te consagramos al Señor a través del bautismo. Entonces, por eso agradecemos, ¿no? Los que somos católicos a eso. Alguna vez yo escuchaba que al padre Luis Toro le decían, ¿no? Una persona, bueno, hablaban del bautismo y ella de manera despectiva decía, era una pentecostal, decía, sí, pero a mí no me dijeron, no me preguntaron si me quería bautizar, ¿no? Y yo en mi mente dije, bueno, pues reclámale a tus papás por qué te aman tanto, ¿no? Que te consagraron a Dios desde antes de que tuvieras conciencia, ¿no? Eso debería preguntarse. O sea, como que para ella era una invasión a la libertad si te bautizaron sin preguntarte, ¿no? Cuando hay muchas cosas que hacen los padres sin preguntarle a los bebés, ¿no? Ni a los niños. No le estás preguntando si se quiere bañar o no cuando está bebé o cuando está chiquito, ¿no? No le preguntas si quiere ir al médico cuando está enfermo, no le preguntas si lo quieres vacunar, no le preguntas cómo se quiere llamar. Entonces, todo lo que es por su bien, no es necesario preguntarlo. Entonces, con tal de confundir al católico, ¿no? Hablando del bautismo de infantes, van a sacar esos comentarios cuando siempre se ha enseñado esto y ha sido la naturaleza que la familia sea quien eduque a los niños. Entonces, miren, hablando de este tema, de la iglesia o la familia como iglesia doméstica, dice que en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, que es lo que vamos a ver, que la mayoría de gente es hostil a la fe en las universidades, sobre todo, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto a foros de una fe viva e irradiadora. Y es más, yo me atrevería a decir también que es tan importante esto que la iglesia se sostiene gracias a las familias, a los matrimonios. Si hay matrimonios católicos, van a surgir nuevas generaciones que van a ayudar a la iglesia y van a darle perpetuidad a la iglesia, y de ahí surgen las vocaciones. Pregúntense por qué han bajado las vocaciones y por qué al mismo tiempo también ha aumentado el divorcio. Porque no hay buenas familias, no hay buenos ejemplos, no hay buenas vocaciones.
Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna vocación en su hogar, algún hijo, pues es una gran bendición, ¿no? Tristemente en otras familias dicen, no, 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 no se te vaya a ocurrir ser monja, no, no, no vayas a ser sacerdote, porque yo quiero nietos, ¿no? Yo conocí una familia que tuvo 3 hijos y 2 mujeres se hicieron monjas y el único hombre se hizo sacerdote. Imaginen, esa familia no tuvo nietos, pero imagínense cómo debió haber sido esa familia para que los 3 hijos hayan salido con vocación religiosa. Pues claro, ¿no? Una familia súper católica y les dio disgusto, no, porque sabes que tu hijo está consagrándose a Dios y sabes que después de la muerte ya no hay vida conyugal, o sea, quieres que se case, que bueno, es bonito, ¿no? Que se case, pero si eres estricto, ¿no? Con las cosas de Dios, eso va a acabar un día y van a tener que rendirle cuentas a Dios. Entonces, cuando uno ya empieza a vivir como religioso desde este plano terrenal, dice Scott Hahn, ¿no? Tú ya estás viviendo el tiempo venidero. Por eso el celibato es tan importante, porque está vinculado a la vida después de la muerte. Es decir, la gente que desde la vida terrena comienza a vivir el celibato, o vive célibe, está viviendo de una manera muy parecida a como se vive en el cielo. Ahí ya no hay matrimonio, no hay relaciones sexuales ni carnales. Entonces es un anticipo, lo que tú ves en la iglesia, el celibato en el sacerdote, a un anticipo del cielo, ¿no? Entonces por eso el celibato es tan importante y es tan poco entendido, por eso. Aquí en la tierra, cuando todos estamos acostumbrados a que todos tenemos pareja y todos tenemos algún tipo de relación con alguien, ¿no? Entonces, fíjense, acá dice, por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia como una antigua expresión eclesia doméstica. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. Y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Y esto lo pongo también, lo subrayo, porque pareciera, a lo mejor creen que en México no va a ocurrir, pero por ejemplo en Canadá sí hay leyes, o al menos estaban en ese proceso, no sé si ya se concluyó, en donde si tú puedes ir a la cárcel si no dejas que la ideología de género, ¿no?, adoctrina a tu hijo en la escuela. O sea, si se dan cuenta que tú te opones a eso, te consideran una persona torpe, que no sabes educar a tus hijos, que les estás transmitiendo odio, entonces tú no puedes tener a tus hijos y te los quita el gobierno. Te los puede quitar o te puede meter a la cárcel. Fíjense cómo, por la negligencia de un país poco cristiano, poco católico, que al principio sí fue muy católico, y por el silencio de la gente, esas ideologías avanzaron tanto a ese punto, que ya te pueden quitar a tus hijos. Entonces rompen con la familia. De la misma manera que el comunismo, ¿no?, lo intentó hacer ahí con la Unión Soviética, ¿no?, con las familias también, destruir la religión y borrar todo eso, todo eso que nos da identidad en Occidente. Piensa acá, dice en el matrimonio, la unidad, la indisolubilidad y la apertura de la fecundidad son esenciales al matrimonio. Ya hablamos de las tres, ¿no? Y dimos fundamentos. Unidad, indisolubilidad y fecundidad. Dice, la poligamia es incompatible con la unidad del matrimonio, el divorcio también separa lo que Dios ha unido y el rechazo de la fecundidad priva a la vida conyugal de su don más excelente, el hijo. Entonces, esas tres cosas son cosas buenas, ¿no?, que Dios pretende para nosotros. Y lo malo es que cuando yo no creo en su gracia, cuando yo no tengo fe, cuando yo ni siquiera sigo a Dios, es muy probable que cada alguna de las tres yo falle. Yo falle en no querer tener hijos, yo falle en que me divorcie, yo falle en que recurra a la infidelidad, a la poligamia. Entonces, va a haber tentaciones de todo, en las tres cosas, en los tres aspectos del matrimonio. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? ¿Qué ofende la dignidad del matrimonio? El adulterio, ¿no? Tener una relación con, fuera del matrimonio, con otra persona, o que tú seas soltero como yo, pero te metas con una casada, también cometes adulterio, ¿no? El divorcio también es una ofensa y un atentado a tu alianza que hiciste. La poligamia, es decir, tener más varias mujeres. Y la unión libre también. ¿Por qué? Porque la unión libre te hace bajar la guardia. Eh, Cuando tú te unes, el que vive en unión libre, de entrada, no le está dando importancia a su fe. Vivir en unión libre, para mí, en mi caso personal, es una opinión personal que yo tengo. O sea, si yo digo que amo tanto a Dios y que quiero estar en mi vida por completo, ¿cómo no voy a incluir a Dios en la decisión más importante que es pasar el resto de mi vida con una mujer? Pues claro que lo incluyes, ¿no? Entonces la unión libre sería precisamente lo contrario. Sería nada más de dientes para afuera decir que quiero a Dios, pero en realidad no lo incluyo en mi vida. No lo tomé en cuenta, no me casé y ya vivo como casado. Esa es una cosa que uno debe meditar, ¿no?, sin entrar en juzgar, ¿no?, a las personas que vivan así y que también pues, debieran tener a lo mejor un guía espiritual también para que logren descifrar por qué viven así, ¿no? Encuentren razones. A lo mejor también tienen problemas personales, cada uno, sus traumas tiene, como para que no te hayas querido casar, ¿no? Y es algo que uno debe, si tienes amor por la verdad, pues vas a buscar casarte en algún punto, ¿no? El tema de la poligamia, nada más quiero decir algo.
los paganos lo hacían, ¿no? En tiempos de Cristo y los apóstoles siempre estuvieron en contra de eso. Por eso San Pablo allá en 1 Timoteo 3:1 dice, el obispo, ¿no? Sea marido de una sola mujer. Es una condición porque había poligamia en ese entonces. No significa como dicen los protestantes, el obispo tiene que ser casado. No, dice el obispo marido de una mujer. Es decir, que si va a casarse, sea marido de una mujer. Ahí el énfasis del apóstol es que sea monógamo. No es que tiene que estar casado. Eso es falso, ¿no? Esa es una mala interpretación. Lo dice de los presbíteros y los diáconos también. Entonces, la poligamia también tiene un resultado. Quitemos ahorita la fe, quitemos a Cristo y a la Iglesia Católica. ¿Qué pasa si yo, aun suponiendo que yo sea ateo, si yo me meto con varias mujeres al mismo tiempo? Va a haber problemas, porque esos hijos que yo tenga con diferente mujer no van a tener un padre las 24/7. Van a tener a su padre unos días por semana, unos días por mes. ¿Y cuál es el resultado de que unos hijos crezcan así? Pues que son hijos que crecen sin límites, son hijos que crecen sin un papá o sin una mamá. ¿Y cuál es el resultado de esos niños? ¿No? Los niños no crecen bien. Entonces, parte de la fecundidad va a verse afectada, ¿no? De las generaciones que tú tengas. Y ahora se dan cuenta por qué en las cárceles se ha hecho siempre la estadística de las personas que están en la cárcel. Casi siempre una de las razones principales es porque no tuvieron a uno de los dos, o a papá o a mamá, uno de ellos los abandonó. Y por eso termina en lo que termina. Entonces, un niño que crece así, que rompe con esa naturaleza, ¿no? Ese matrimonio que rompió con la naturaleza y no se dedicó a ser monógamo, entonces da como resultado hijos peligrosos para la sociedad, ¿no? Entonces, precisamente los apóstoles nos querían evitar eso, por eso la importancia de la monogamia, para que tengas todo el tiempo para dedicarle a tu única esposa y a tus hijos que tengas con esa mujer, estés ahí siempre con ellos, no haya descuido de que los abandonaste, de que te perdiste de algo. No son cosas que quiero que presten atención para que vean que esto está en línea con lo natural, ¿no? La ley de Dios. El tema de la castidad, pues ya sabemos que Cristo es modelo de eso, de la castidad, y que todo bautizado es llamado a llevar una vida casta, cada uno según su estado de vida. Dice que la castidad, a mí me gusta este tema, digo, ya va más dirigido para todos, ¿no? Para tanto casados como para solteros, especialmente los solteros, que son los que más se quieren brincar la castidad. Dice, la castidad significa la integración de la sexualidad en la persona. Entraña el aprendizaje del dominio personal. Fíjense que no dice la castidad es que no sientas nada. No, sí, sí vas a sentir, pero debes tener un dominio de lo que sientes, que tú seas dueño de tu cuerpo, tú sepas decir que no, no que sabes que está mal y aún así lo haces, ¿no? Aún así te metes con la casada, aún así te metes con tal mujer, entonces no tienes dominio sobre eso. Dice, me gusta esta frase que dice el numeral, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz como resultado, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Esa es la consecuencia de que tú no tengas dominio de tu cuerpo. Dice, el dominio de sí es una obra que dura toda la vida. ¿Qué significa esto? Que yo diario vivo esa lucha, diario vivo ese dominio. Y todos me comprenderán, ¿no? Solteros y casados saben que diario puede haber alguna tentación y diario debes luchar con eso y salir vencedor. Nunca se le considera adquirida y una vez para siempre, ¿no? Como los protestantes dicen, adquirí la salvación, ya soy salvo para siempre, ¿no? Ya no, nadie me puede quitar eso. No, no es así, es un proceso. Bueno, la castidad es algo parecido. También es un proceso. Hoy soy muy casto, no sé mañana, o a lo mejor antes no lo era, pero diario debo luchar por eso. Por eso algunas personas como yo tenemos que ir a misa diario, ¿no? Porque diario tenemos que pedirle a Dios y diario tenemos que tener el cuerpo y la sangre de Cristo para vencer todo eso. Y la verdad que a mí en lo personal sí me ha dado muy, muy buenos resultados en tema de castidad. Yo siempre se lo sugiero a los jóvenes, ¿no? Dar esos ciertos pasos, porque hay que blindarnos y claro, tomar el cuerpo y la sangre de Cristo es una manera honesta, que de verdad seas digno de tomarla, ¿no? Entonces dice aquí supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, por ejemplo en la adolescencia, ¿no? Cuando empiezas a vivir el tema hormonal, ahí puede ser más difícil, no imposible, llevar la castidad. Dice, como cuando se forma la personalidad durante la infancia y la adolescencia. Dice que el dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. Y me gusta mucho esto que dice, ¿no? Esto es la esperanza que tengo, lo que me hace sentir bien a mí y seguramente a otros de vivir en castidad. Dice, la castidad conduce al que la practica ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad, de la ternura de Dios. Eso tú eres cuando vives en castidad. Eres testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. Imagínense que yo me encontrara por la calle a una mujer que fuera, pues una mujer muy fácil, ¿no? Quisiera hacerme caer en mi castidad, ¿no? Y yo como buen católico
o mal católico, ¿no? Primero, ¿qué haría? Pues me meto con ella, mal católico. Pero si soy un buen católico y le empiezo a hablar de Dios, un hombre instruyendo a una mujer, del respeto propio y del amor propio, para ella eso sería encontrarse a Cristo, ¿no? Es el único hombre y de los pocos hombres que son capaces de decir no, quiérete más, ¿no? No, no te quiero usar, tú eres algo sagrado, tú eres un fin, no eres un medio, ¿no? Eso es lo que debieran hacer los hombres, debiéramos hacerlo, ¿no? Con toda mujer que es así, no juzgarla, pero sí darle palabras con sabor a evangelio. Entonces, ¿cuáles son las ofensas a la castidad? La lujuria, en todas sus formas. El catecismo habla de la masturbación, que también es una manera de ofender la castidad. La fornicación, ¿no? La fornicación, pues, es este tema de tener relaciones sexuales sin haberte casado. La pornografía también es parte de esos males y que un sacerdote me decía, ¿no? Una vez que estaba platicando ya de estos temas, me dijo, es que sabes que ya no necesitas meterte en una página pornográfica, dice, eh, ya nada más métete a Instagram o a Facebook y vas a encontrarte con cosas igual de peligrosas, ¿sí? Que, ¿no? Que este tema. Entonces, eh, pues uno no puede, como católico, darle crédito a esas imágenes, ¿no? Yo conozco hombres, y hasta católicos, bueno, dicen que son católicos, y están en grupos de WhatsApp donde se intercambian ese tipo de videos y fotos, y yo que soy hombre, ¿no? Me siento atraído por las mujeres, claro, por supuesto, ¿no? Sería insano no sentirme. Veo estas imágenes, claro que me siento atraído, normalmente son mujeres muy atractivas, pero aquí el tema no es lo que siento, aquí el tema qué es la verdad, es lo que siempre insistimos a los protestantes, no es lo que sientes, que sientes bonito, te cae muy bien el pastor, que te sientes bien en esa iglesia, que bueno, pero no es lo que sientes, porque así ya actuarías como un animal. El animal siente y actúa, pero no piensa, no razona. El ser humano tiene esa capacidad de razonar. Entonces, estas ideologías me dicen, hazle caso a tus sentimientos. ¿Te sientes mujer? Eres mujer, ¿no? ¿Te sientes hombre? Eres hombre. Lo que importa son tus sentimientos. La iglesia me dice, no, la verdad es objetiva y está fuera de ti. No es lo que tú sientas. La verdad viene de afuera y ya nos la trajo Cristo. Esta es la verdad. Aférrate a esa verdad. Entonces, aunque yo me sienta atraído por la fornicación, por la masturbación, por la pornografía, por la prostitución, en un acto yo de honestidad debo decir qué es la verdad y esa la sigo sin importarme lo que yo siento. Es del paso difícil que da un protestante en la conversión al catolicismo. Ya no es lo que yo siento, es lo que es la verdad. Ahí tengo que aferrarme y tengo que caerme de mi caballo como San Pablo y dejar todo por Cristo y aceptar que estaba en un error. Bueno, si yo seguí alguno de estos dos, bueno, todos estos caminos, que son las ofensas a la castidad, debo abandonarlas, ¿no? La prostitución igual, ¿no? Entonces, la prostitución viene a ser como una pornografía, pero ya en la práctica, ¿no? Entonces, un hombre, pues correctamente católico, o cristiano de manera genérica, no debiera, ¿no? Ser partícipe de la mercantilización de las personas. Una persona no se puede vender, una persona es invaluable, no se le puede usar para nada. Todo el tema de la dignidad y su cuerpo, ¿no? Entonces, un católico debiera estar en contra de todo esto, no debiera consumir nada de esto. Bueno, la violación, pues es obvio, ¿no? Todos estamos de acuerdo porque la violación es un pecado. Y la homosexualidad también la nombra el catecismo. Y lamentablemente hay católicos que no hacen caso, ¿no? La homosexualidad tiene tanto tabú. Y claro, nosotros somos conscientes de que es un pecado. Eh, y también es importante destacar eso, ¿no? Porque la homosexualidad entra dentro de esos pecados que si tú acudes a los sentimientos, pudieras omitir que es un pecado. ¿Por qué? Porque vas a decir, es que el homosexual no se mete con nadie. Que conscientemente están dando con alguien que aunque es de su mismo sexo, el otro también es consciente. Los dos se aman, los dos se quieren y amor es amor, ¿no? Dice Morena. Amor es amor, ¿no? Y otros partidos políticos. Y te venden esa idea. Entonces, primero destacar que el pecado no es pecado por lo que tú sientes. Otra vez vamos a los sentimientos, ¿no? Como el protestantismo se sujeta a los sentimientos muchas veces para tener prosélitos, muchas veces Satanás se vale de eso. Entonces, ¿sientes bonito? Entonces no es pecado, ¿no? Entonces yo puedo decir lo mismo de un narco, ¿no? Como no le remuerde la conciencia eliminar gente, entonces no está pecando porque no siente culpa. No, no puedes medir con esa vara del sentimentalismo. Entonces, la homosexualidad no es porque sientas bonito o no sientas bonito, es porque objetivamente rompe con la naturaleza y con las leyes de Dios. Por eso es considerado pecado. ¿Qué significa? Que el homosexual también tiene esa lucha, así como el mentiroso, así como el asesino, así como todos tenemos una lucha cada quien a su modo. Lo mío a lo mejor no es la homosexualidad, pero sí son otros pecados. Y por eso yo no puedo señalar al homosexual, porque yo estoy igual, pero estoy en otros pecados. Entonces todos tenemos la misma lucha, no hay por qué pretender que el homosexual está en mayor desventaja
porque es homosexual. No, todos estamos igual, todos tenemos las mismas tentaciones, o sea, pero cada quien con su pecado, su concupiscencia, todos estamos igual, todos tenemos que luchar. Entonces, ni más ni menos, ¿no? Ya para ir finalizando, nada más destacarles, ¿no? A ver si no me oyen, es que estoy aquí en la universidad, en la UNAM, aquí donde les estoy platicando, estoy en un salón, este, y esto es lo que ellos enseñan, ¿no? Esto es de parte de la Gaceta de la UNAM. Dice, la vida en pareja, menos matrimonio y más unión libre. Símbolo de libertad o falta de compromiso. ¿Qué dice? Surgirán, dice, casamientos temporales irreversibles. Dice, ya hay tres, ¿qué? No alcanzo a leer. Ah, bueno, lugares, ¿no? En Aguascalientes, Oaxaca y Ciudad de México. Parte de la agenda, ¿no? Pero fíjense cómo se les está enseñando, adoctrinando a los jóvenes al día de hoy a que reconsideren que el matrimonio ya no debe ser para siempre, rompiendo completamente con lo natural. Y quita tú del catolicismo el cristianismo. Si quieres, si no, si estás viendo este video y no crees en eso, está bien. Pero pregúntate, si mi matrimonio no es para siempre, significa que voy a tener hijos después con otra, y si eso no es para siempre, luego con otra. ¿Y qué le va a pasar a esos hijos que nos vas a dejar para la sociedad? ¿Cómo van a crecer sin un padre, no? ¿Vas a repetir eso siempre? O ya te diste cuenta, ¿no? Que conviene que el matrimonio sea para siempre, para que esos hijos tengan garantías de tener un padre y puedas vivir, ¿no? Sabiendo que criaste a buenos ciudadanos o buenos católicos, como lo quieras ver. Fíjense lo que dice la Gaceta acá de la UNAM. Y nos enseñan, fíjense la simbología de esas dos manos con las dos esposas. Dice, se consolidan otros tipos de relaciones de pareja. Una manera para destruir el matrimonio, ¿cómo se les ocurriría, no? Cuando tú quieres destruir un concepto, solamente hazlo ambiguo en sus significados. Es decir, si el matrimonio significa solo hombre-mujer, bueno, pues invéntate otros matrimonios para que ese concepto se vaya deteriorando y degradando. Entonces ya hay casamientos de personas con objetos inanimados, hay personas de hombre con hombre, mujer con mujer, hay tres personas casadas juntas viviendo en la misma casa, ¿no? Y muchas variantes del matrimonio que lo que van a hacer es romper con la cultura, por eso se llama batalla cultural, con la cultura de Occidente, que es un matrimonio monógamo, que por naturaleza y psicológicamente eso es lo mejor para las generaciones. Y ellos, lo ideológico, porque no es científico, por eso es ideológico, te quieren hacer entender que el matrimonio se vale para todas las maneras. Al fin y al cabo, lo que importa es lo que sientas. Si te sientes bien y eres feliz con eso, acuérdense, siempre Satanás se vale del sentimentalismo, para que pierdas la objetividad de la verdad. Y para que cada quien viva en su propia verdad. Mi verdad es ser hombre o mi verdad es ser mujer, mi verdad es tener tres mujeres o tres esposas, mi verdad, pero no podemos vivir así, ¿no? La verdad es una. Y el católico, si algo le caracteriza, es el amor a la verdad, ¿no? Por eso es católico. Entonces dice aquí, se consolidan otros tipos de pareja. La iniciativa de casamientos temporales podría ser una opción. Fíjense, lo están considerando una opción para quienes no quieren compromisos de por vida, ¿no? Y aquí está esta persona dándonos la clase de moral, ¿no? Que debemos seguir. Y dicho de paso que mañana es la marcha esta, de estas mujeres, eh, y, y digo, me da un poco de gracia, ¿no? Porque van contra la familia y vienen de una familia, digo, pues, hay que coherencia ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, y fíjense otra vez la misma simbología. Esto también es Gaceta de la UNAM. El matrimonio pierde espacios ante las uniones libres, ¿no? Y aquí ven a unos jóvenes viendo un matrimonio y vean cómo están esposados de los pies, ¿no? Siempre ver el matrimonio como una prisión, ¿no? Dice, se transita hacia la construcción de nuevas relaciones de pareja. Fíjense, y eso lo enseñan en las universidades. ¿Y dónde están los papás de todos ellos? Enseñándoles qué es el matrimonio a sus hijos. Si no están con ellos, ahora entienden por qué hay tantos aquí jóvenes que no quieren tener hijos, no quieren casarse, porque tienen padres ausentes. Porque no se está cumpliendo eso que el Concilio Vaticano II me exhorta a que yo sea la primer barrera, ¿no? El primer muro de contención con los hijos. Entonces tenemos generaciones y por eso hay países que andan sucumbiendo en su población porque nadie se casa y nadie quiere tener hijos. Y si los tienes, ¿no? Dicen, vamos a interrumpir el embarazo, ¿no? Por no decir otra palabra. Entonces, se está tendiendo siempre con todas las ideologías a una cultura antifamilia, antimatrimonio, antihijos. ¿Una sociedad puede sobrevivir así? No, va a sucumbir. Y todo por el interés de una élite, ¿no? Superior, ya será otro tema de otros videos que hagamos, ¿no? Que les conviene que la población se reduzca, ¿no? Entonces, nada más estos son pretextos para conseguir este objetivo y por eso hay diferentes caretas para el mismo objetivo, que es reducir la población, ¿no?
A una careta se llama feminismo, otra careta se llama indigenismo, otra se llama antiespecismo, otra se llama lobby LGBT, y todas son caretas distintas, otra eutanasia, para el mismo objetivo. Entonces, miren, aquí un joven pues ve esto, ve que el matrimonio es una prisión, y muchos tienen esa idea. Es que el matrimonio no te deja ser libre, la Iglesia Católica te tiene adoctrinado, te tiene manipulado, ¿no? Para que vivas toda tu vida con la misma mujer, no hagas eso. Aquí somos libres, así como el protestante dice, mira, es que la Iglesia Católica te tiene así, con sus dogmas, te tiene bien adoctrinado para que tú no pienses y no leas la Biblia. Pero aquí somos libres de interpretar lo que queramos de la Biblia, vente para acá con nosotros, aquí sí eres libre. Bueno, pues estas personas también te venden una falsa libertad. Te dicen, aquí eres libre, aquí la iglesia te quiere aprisionar en con una sola mujer y, y en realidad tú eres libre. Ellos están violentando tus derechos, ¿no? Porque ahora se inventan derechos también. Están violentando tus derechos, no puedes pertenecer eh, eh, estás aprisionado. Pero fíjense que una promesa del Evangelio de Cristo es, el que conozca la verdad será libre, ¿no? Juan 8:32. Y los apóstoles le dicen, pero nosotros no hemos sido prisioneros. ¿Y qué les dice Jesús? El que vive del pecado es esclavo es del pecado. Entonces Cristo me trae, si Él es el camino y es la verdad, y Él me dice que la verdad me hará libre, significa que yo si sigo esa verdad, el que verdaderamente es libre es este matrimonio. ¿Por qué este hombre es libre y esta mujer? Y no es cierto esto, lo que pintan aquí abajo en sus pies. Porque este hombre es dueño de sí mismo. Este hombre sabe que ama y ama hasta morir como Cristo amó su iglesia. Entonces el amor es el que me libera. Y estas personas, como andan de pareja en pareja, no pueden amar a nadie. Tienen un amor provisional. Mientras me caes bien, mientras no subes de peso, mientras tienes dinero, te amo, ¿no? Y el día que me aburras o ya no esté de acuerdo contigo, me voy con otra. ¿Esa persona puede amar? ¿Sabe lo que es amar? No. Y sin embargo, esta sociedad, ¿no? Dice que eso es el amor. Pero a mí Cristo me dice que ama el que se entrega, el que da la vida por el otro. Entonces es un amor de muerte, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo a ejemplo de eso, yo no dejo a mi mujer porque la amo hasta que me muera. A ejemplo de Cristo, eso es el verdadero amor y eso es lo que verdaderamente te hace mejor ser humano, andar brincando de persona en persona, de relación en relación, ¿no? O andar rompiendo las leyes, el tema de la ley natural, ¿no? Que ya Cristo, pues, bueno, Dios, el Creador, nos lo dejó codificado hasta en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene esas señas de la naturaleza y del amor que debiéramos tener por la mujer, ¿no? El hombre por la mujer y la mujer por el hombre. Entonces, bueno, esta sería como la reflexión. Yo creo que aquí quedaría. Em, y bueno, fíjense hasta dónde ha llegado la agenda. Dice, porque sigue el tabú, ¿no? Igual la UNAM nos enseña esto, ¿no? Ya saben que la izquierda siempre toma las universidades para adoctrinar. Eso hacía la Unión Soviética, curiosamente, ¿no? Corea del Norte, con su comunismo, hace lo mismo. Se mete a las universidades y a las escuelas y adoctrinan para que puedan apoyar al régimen, al gobierno de turno. Bueno, los tiempos no han cambiado. Sigue ocurriendo lo mismo, el adoctrinamiento desde las escuelas para que obedezcan al gobierno. Y por eso tienen tanto estudiante marchando y siempre son jóvenes, porque son los más manipulables, porque creen que si te lo enseña un profesor, hay que creerle, ¿no? Porque viene de la universidad. Entonces aquí quieren romper el tabú de las relaciones con diferencia de edad y por eso les dio tanto coraje esta película, ¿no? Porque creen que la prensa Rolling Stone y otras progresistas atacaron a Sound of Freedom, porque viene a hacer la piedrita en el zapato. Sound of Freedom te abre la conciencia de que debes proteger a los niños. Y ellos con su agenda para corromper a los niños, ¿no? Entonces no les gusta. Hay que criticarla, hay que decir que es fantasiosa, que es una teoría conspirativa, que en realidad no existe eso que nos enseñó Eduardo Verástegui en su documental película, ¿no? Porque hay que romper ese tabú de relaciones con diferencia de edad, ¿no? Todo este tipo de cosas vienen dirigidas, ¿no? Vienen dirigidas para cumplir, ¿no? Planes, destruir a la familia y estamos en este tiempo. Nos toca combatirlo a nosotros con la apologética, no solamente contra el protestantismo, sino también haciendo batalla cultural. Y bueno, ya nada más para finalizar, yo estoy en el grupo de 40 días por la vida. Ahorita estamos en campaña. Ojalá y se puedan sumar ustedes, si pueden. Ahí en el Seguro Social hacemos oraciones. Lo personal, mañana me toca ir tempranito a las 7 de la mañana y los veo para orarnos unos rosarios, ¿no? Ahí enfrente del Seguro Social para orar por el fin del aborto, ¿no? Son 40 días y hacemos ahí nuestra campaña. Este día que estábamos aquí, nos tumbaron la lona de 40 días y quitaron la imagen de la Virgen que teníamos y nos pusieron una manta verde las feministas, ¿no? Y lo hizo una mujer, nos dejó una carta y ahí nos dijo sus razones, ¿no?
una persona totalmente adoctrinada que le mintieron, le hicieron creer que ella está defendiendo derechos, que está defendiendo el bien por la mujer, cuando sabemos que eso no es cierto. Y ya, ¿no? Entonces yo me tomé esta foto y la vi en grupo de WhatsApp y a manera así como de sarcasmo les dije, bueno, quitaron la lona y quitaron todo y nuestra imagen de la Virgen, pero a nosotros no nos van a quitar, la fe no nos la pueden quitar, ¿no? Entonces vamos a seguir haciendo la batalla cultural en estos tiempos, ¿no? Donde sea, defender la verdad, cueste lo que cueste, y hay que tener esa mentalidad, ¿vale? Entonces, esto sería todo. Y dame la bibliografía que yo usé, bueno, el libro este de las alianzas. Estos libros están buenos, ¿eh? También chéquenlos. Y son fáciles de conseguir. Esto los vende la editorial esta San Pablo. La teología del cuerpo de Juan Pablo II. Aquí vienen todas las catequesis que dio. Fueron creo 139 catequesis, una cosa así. Aquí vienen todas las catequesis. Este libro es buenísimo. Se llama Viviendo el amor y la sexualidad. Es una interpretación a las catequesis que hace un autor de Juan Pablo II. Este es de los libros que también me han cambiado la vida, ¿no? Yo les juro que cuando leí este libro está bien corto. Lo terminé de leer y a mí me surgió en ese momento el deseo de casarme. Dije, es que yo no sabía que el matrimonio fuera tan bonito. Y fue las primeras veces que me metí a la fe católica fue por estos temas, ¿no? Aparte de la apologética. Me gustó, me encantó. Yo por eso Juan Pablo II es de mis santos favoritos. Cuando yo le tengo que predicar a los casados o a los jóvenes, siempre me encomiendo a Juan Pablo II porque San Juan Pablo II era un un experto, era una persona que de verdad tenía el Espíritu Santo para hablar de sexualidad y hablarle a los jóvenes, ¿no? Entonces, léanse ahí todos esos libros. Y aquí había otro libro de católico de ética y de amor para el matrimonio y la procreación. Entonces, existen estos libros, existen más, y pues ya ustedes tienen el chance de formarse y formar a otros. Me gustaría hacer un comentario, pero si no me voy a tardar muchísimo. Pero más bien quiero felicitar a Diego porque siendo tan joven, está tan actualizado y tan, ¿cómo decirlo?, tan al pendiente justamente de estos temas de la Agenda 2030, ¿no? De esta élite que quiere meter, o que ya está metiendo, o que ya metió todas sus ideologías. Y sí, desafortunadamente es que las familias ya no, nos está costando trabajo educar, ¿no?, a los hijos de manera católica. O sea, yo lo que les compartí la vez pasada, mi mamá realmente no me educó de esa manera. La verdad es que ni siquiera podría decirles en qué momento fue que desperté, pero ahorita justo estaba pensando en hacerle esa pregunta a Diego, o sea, si él empezó a pensar de esta manera, o sea, darse cuenta que son ideologías a partir de su conversión, bueno, entendí que hubo como una conversión o como un regreso a casa, o eso ya se había dado cuenta antes. ¿Por qué preguntarle eso? Porque que yo asocio el hecho de que cuando uno se empieza a acercar a Dios y tener una real conversión, una profunda conversión, empiezas a despertar y lo que decía Diego, ¿no? O sea, la verdad te hará libre. Entonces, es como si el hecho de acercarte a Dios empiezas a ver la verdad y empiezas a darte cuenta que todo este mundo te está tratando de destruir en realidad, o sea, no está tratando de, en aras de la libertad, de que, como dice él, ¿no?, lo que tú sientes y eso es lo que importa. Y creen que eso es lo correcto, lo adecuado, cuando te das cuenta que no, que en realidad eso es lo que te va a esclavizar, ¿no? Y lo que te hace libre es justamente seguir a Dios y eso es lo que te da la libertad y la paz. Pero yo lo felicito porque es muy joven y yo no he conocido jóvenes que estén como tan, ¿cómo decirlo?, tan alertas, tan despiertos, ¿no? Todos están como en la misma Sintonía. ajá, sí, Sí, como es aletargados y pensando igual y sí. contestando igual. Y en las escuelas, incluso en las escuelas así, ¿no?, de primaria de mis hijos, ya les empiezan a enseñar cosas, ver los libros de texto de la SEP, Dios mío, o sea, yo les tomé fotos porque hay cosas que definitivamente yo no estoy de acuerdo que les tengan que enseñar, como decía Diego, o sea, la sexualidad se enseña en casa, no lo tiene por qué enseñar el gobierno ni la escuela. Y ya les empiezan a hablar de este tipo de cosas, de la tolerancia, y yo les empiezo a decir, a ver, no, esto no es así. Sí, pero hay Sí. que seguir adelante nosotros, ¿no? Ya, por ejemplo, Diego, como dice, hay que evangelizar. Una de las formas de evangelizar es pues con estas reuniones y además, por ejemplo, todo lo que se puede hacer por fuera, ¿no? Todas las reuniones que uno puede tener.
y uno comenzar por su propia familia y las familias que estén cercanas a nosotros. No, pues muy bueno el tema, Diego. Y pues yo creo que como comentaste hace rato, ¿no? La escuela empieza desde casa, las enseñanzas desde casa. Conforme va uno educando los hijos y también uno como padres, pues les influye uno en sus vidas. Entonces, sí es como estar alertas, nosotros los papás, estar alertas, qué educación queremos que agarren nuestros hijos. Comenzar desde dentro para poderles ayudar y ellos se vayan formando desde la fe, como hijos de Dios y también como buenos ciudadanos. Entonces, pues es importante eso, ¿no? Y estar bien alertas también a cualquier tentación que puede dañar. Entonces, pues hay que estar así como que estamos en grupo y incluso estar en oración unos a otros para podernos apoyar. Tú mencionabas que, bueno, tú vas a la Eucaristía, porque necesita uno mucho de Dios y para fortalecer la fe, fortalecer el espíritu y la vida propia, ¿no? Entonces, agarrar como ese también, como ese hábito para que podamos ir creciendo personalmente como matrimonio, como padres, como hijos de Dios, como buenos ciudadanos. Entonces, pues ya, nada más eso quería comentar. Entonces, Sí. gracias, Diego. Gracias, Diego, por el tema. Muy bueno. Y Que podemos decir, bueno, es que ya lo sabemos, ¿no? Pero siempre, siempre creo que se necesita como ese recordatorio. Y esa es la ayuda mutua que debemos de tener como cristianos, como personas, como hijos de Dios, como hermanos, ayudarnos unos a otros, a recordarnos para que nos vayamos corrigiendo y vayamos poniéndonos más alertas, ¿no? A lo que nos ofrece la sociedad, que ujú. pues no, a veces, que no van con los valores cristianos. Estar alertas, muy alertas ante eso. Bien, gracias. Sí, sí, bueno, nada más para completar eso último que dijeron, ustedes dos. eh, yo creo que en estos tiempos se vuelve más importante abrazar la fe, digo en general, ¿no? Eh, sí es cierto que en estos temas de batalla cultural, creo que católicos y protestantes creo que estamos de acuerdo, ¿no? Y hasta estamos unidos para esto, eh, para combatir esto, ¿no? Esta agenda. Eh, y he oído gente que dice, no, el mundo está tan mal que mejor ya ni hijos quiero tener, ¿no? Y yo creo que ahí también es otro brinco de fe que uno debe dar, o sea, pues sí está bien que el mundo está mal, pero también Cristo te dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? O sea, como por qué algo le ganaría a Cristo. O sea, ¿por qué no pensar al revés? El mundo está tan mal que yo voy a tener hijos para traer buenos ciudadanos, buenos católicos que corrijan todo esto, que me ayuden, que deje yo un legado, un buen legado, ¿no? Que contribuya a esta batalla. En lugar de bajar la guardia y decir, ya no, no quiero tener hijos, ¿no? Muchos jóvenes se justifican en eso, ¿no? Es que el mundo ya está muy mal, es que el narcotráfico, y es que no sé qué. Bueno, pues sí, pero es que andas votando por un presidente que anda haciendo esto, andas votando por un presidente que impulsa esta agenda, pues así como, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, en lugar de que aumentemos, por así decirlo, ¿no? Los buenos, estás queriendo reducirlos, ¿no? Y que ganen ellos, les estás dando este avance. Entonces, son cosas que uno debe meditar. Y lo digo porque no es coincidencia. Por ejemplo, conocen a Lupe Batallán, ¿no? A esta mujer que hace debates contra feministas. Ella era atea. ¿Por qué se hizo católica cuando comenzó la batalla cultural? Este hombre, este Manuel Dana, ¿no? Que también hace batalla cultural y tiene ahí su canal. Él era deísta, decía que él no era católico ni nada, solo sabía que era creyente en Dios solamente a su manera, ¿no? ¿Y por qué hace como mes y medio se hizo católico y se fue a confesar con el padre Javier Oliveira Robasi, ¿no? O sea, ¿por qué la gente que entra en la batalla cultural sabe que está en una batalla espiritual y su tendencia es al catolicismo? ¿Por qué? Eso deberíamos preguntarnos, ¿no? Y el protestante también debe preguntarse eso. ¿Por qué se van al catolicismo? Ah, pues porque los ideales que ellos están contra los que están luchando coinciden perfectamente con la fe, ¿no? Entonces, ellos fíjense que no tienen mucho que ver a lo mejor esta batalla, o sea, sí tiene que ver, ¿no? Con una cuestión de creencias, y ellos convencidos de eso saben que se dan cuenta que esto es espiritual y que las mejores armas las van a encontrar ahí.
¿Y en dónde? En los sacramentos también. Pues yo por eso soy de la idea, a mí, cuando me preguntan a mí, y eso sí se los digo con el corazón en la mano y con toda sinceridad, a mí aquí cuando me preguntan en la universidad, ¿quieres tener hijos? Yo digo, sí, sí. Yo prefiero desafiar a los hombres que dicen que no hay que tenerlos a desafiar a Dios y no creer que Él no está conmigo, ¿no? Yo sí creo que Él está conmigo y si yo tuviera la oportunidad, ya conociera a la mujer, yo tendría muchos hijos para demostrarles que sí se puede en un mundo así tener muchos hijos. ¿Y por qué estoy tan seguro de eso? Porque yo sé que les voy a enseñar catolicismo, sé que les voy a enseñar la verdad. Y con eso están inmunes a todo. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que bajar la guardia. Y si tú abrazas la fe, si está Dios contigo, ¿quién contra ti? Nada puede contra ti. Entonces, a tus hijos, aunque les adoctrinen, ellos se van a acordar de todo lo que tú les digas, lo que aprendieron contigo, tú vas a hacer ese muro de contención. Así como Cristo blindó a los apóstoles y esos a los sucesores, y el cristianismo prevaleció, nosotros podemos hacer lo mismo, seguir transmitiendo esa fe y va a prevalecer. Si ya sobrevivimos al arrianismo, ¿no? Que esa fue una crisis de las peores de la iglesia, donde ya había más arrianos que gente que estaba en la verdad, aunque todo el mundo abrace estas ideologías, tú vas a sobrevivir porque tú traes la verdad y ese es tu escudo. Es que esa es la ventaja, ¿no? Y respecto a la pregunta que me hacía Diana de mi regreso a casa, ¿no? Sí, es que el catolicismo, algo que yo le agradezco, es que me inculcaron el amor por la verdad, ¿no? Entonces, si algo se opone a la verdad, para mí es un cortocircuito, no lo puedo seguir por muy bien que yo me sienta ahí, ¿no? Por muy bien que yo me sienta con una mujer, si esa mujer evidentemente no es para mí, yo no soy para ella, no tengo por qué seguir ahí, ¿no? Igual estas ideologías, si tienen fallas en la naturaleza, porque también la misma ciencia las desmiente, entonces, ¿por qué yo voy a seguir abrazando eso? ¿No? ¿Por qué me voy a seguir conduciendo en la mentira? Si en principio el científico, por definición, abraza la verdad, busca la verdad. Entonces, pues pregúntame por qué en un lugar donde estoy, en un instituto de ciencia, de biotecnología, ¿por qué están abrazando ideologías cuando se oponen a la misma ciencia que ellos dicen que defienden, ¿no? Dicen que defienden la vida, que somos la luz, ¿no? Porque ya se atribuyen ese título a la ciencia es la luz del mundo. Nosotros traemos la solución a los problemas de la humanidad, a las enfermedades, a las pandemias. Ah, sí, pero sigues creyendo, ¿no? Que el feto pertenece al cuerpo de la mujer, cuando genéticamente eso no es cierto, ¿no? Sigues creyendo que un hombre mágicamente se hace mujer nada más por disfrazarse, ¿no? Y eso no es cierto. O sea, son verdades y juegan con nuestra psicología. Y como hay política mezclada, ¿no? Entonces pueden hacer lo que quieran. Porque gente que es camaleona, pues va a abrazar las ideologías, aunque sepan que es mentira. Pero ahí es la prueba que Dios nos pone. En estos momentos se va a definir quienes estaban en medio o van a hacerse bien católicos o van a odiar a la iglesia, porque la iglesia como se opone a esas ideologías. Entonces estamos en un mundo en donde es un filtro como en el arrianismo. Es un filtro para que los que estaban en el catolicismo se hagan más católicos y esto va a limpiar a la iglesia, porque la gente que abraza estas ideologías se van a ir de la iglesia y van a quedar la gente que verdaderamente ame la verdad y la defienda, no nada más la ame, la defienda. Entonces, dentro de lo bueno, lo malo, lo bueno, para mí sería un buen filtro, ¿no? Yo que estoy de este lado, pues yo estoy seguro de lo que sigo y para mí es un filtro en el cual yo siento que estoy pasando. No digo que ya estoy de este lado y ya para siempre soy salvo, no, pero yo me mantengo en esto. Entonces, lo único que hago también ahorita es, pues, dialogar, evangelizar, platicar con más jóvenes para que encuentren las debilidades. Así como encontramos aquí las debilidades en el protestantismo, las preguntas correctas van a hacerles dudar de esas ideologías, ¿no? Cuando haces las preguntas correctas. Entonces, pues, no necesariamente a lo mejor les tienes que hablar del catolicismo, pero si haces las preguntas incisivas, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es un ser humano? ¿Por qué no dices que eso no es un ser humano? No lo que está en el vientre. ¿Sabes qué dice la genética? ¿No? Ese tipo de preguntas que la verdad es que en ese mundo no hay respuestas, solo son ideologías, por eso. Entonces es cuando ellos ya empiezan a dudar, ¿no? Y darse cuenta que pues, no están en el camino de la verdad. Y ya, bueno, hay gente que conscientemente abraza la mentira. Bueno, pues que Dios los bendiga, ¿no? Que toque sus corazones, porque también yo también abracé cosas que no eran la verdad. A lo mejor cosas menores, pero también Dios ahí tuvo que jugar un papel, ¿no? También el Espíritu Santo ayuda a esa conversión. Entonces nos toca a nosotros esa parte de orar y pues que esa gente, ni modo, hay gente que aprende por la mala y tendrán que toparse, ¿no? Con las verdades de esas dictaduras de género, ¿no? Que hay ya en países más avanzados en esto. Y ni modo, van a sufrir, la van a vivir, así como hubo países que abrazaron el comunismo y ahorita cómo viven, ¿no? Después de tantos años en dictaduras así, y a nosotros nos va a tocar esa idea de la dictadura del género, ¿no? La que se pretende para controlar a la población. Entonces, pues hay que hacerle frente ahorita que estamos más o menos a tiempo, ¿no? Y con que simplemente tú le comuniques a tu hijo la verdad, esa ya es una batalla ganada, porque ya le transmitiste la verdad a una generación, ¿no? Nos toca más gente. Dentro de la misma iglesia hay que hacerlo, ¿no?
Hay gente que está así con esos pensamientos y esa contaminación. Sí. Eso sería todo. Ujú. Así es, Diego. Lamentablemente dentro de la Iglesia Católica estamos mal. Sí, Sí. Qué pero, tristeza, ¿no? pero En yo, Dios algunas. súplicas. sí, ándale, sí, Sí. con eso te das cuenta cómo estamos los mismos católicos. Y además, con falta de Ujú. fe, esperanza y amor también, y caridad. Entonces, por lo tanto, debemos de saber que no tenemos que confiarnos. O sea, casi siempre decimos, no, pues asumimos que estamos del lado bueno, ¿verdad? No, no, pues yo leo la Biblia, vamos a misa, lo que decías tú, ya estamos bien contentos con que vamos a misa y despreciamos lo verdadero, despreciamos la cabeza, ya estamos con el cuerpo siempre. Y otros nada más con la cabeza y el cuerpo lo tienen abandonado, ¿no? En la iglesia. Entonces no hay que confiarnos, hay que seguir nosotros reforzándonos, como bien dices, con que a nuestros hijos como principales les Inculquemos. inculquemos, ¿sí? Todos los valores de la iglesia, todos los valores que Cristo nos dejó, Cristianos. Ujú. los valores cristianos, vamos a ir avanzando y nosotros no nos vayamos a confiar. Diego, igual, Diego, estás en un lugar donde el que no, en casa del jabonero, el que no cae, resbala. Entonces te tienes que reforzar, ¿sí? No hay que descuidarnos e ir avanzando, aunque sea poco a poco. Y ya por último, que no nos preocupe si el mundo está de cabeza, si el mundo va para atrás. Como decía, hay un personaje, aparte de los que tú dices que Emanuel Danan, la otra, la Lupe mujer, Batallán. Lupe Batallán, Ajá. no la conozco, pero también ya ves que de ese estilo es este cuate. Agustín Laje. Agustín Laje, eso me gusta escucharlo, tienen muchísimo, no se acaba uno todo el conocimiento que ellos ya absorbieron, pero poco a poco hay que ir avanzando junto con ellos y pues no confiarse, no pensar que ya estamos nosotros del otro lado, sino hay que seguir dando la batalla, no nos vayan a dar una sorpresa, porque todos podemos caer, ¿no? Entonces hay que seguirle, hay que reforzarnos y por los frutos nos conocerán, ¿sí? Estaba pensando, por ejemplo, miren, a cada quien le llega su tiempo. Por ejemplo, ahorita a nosotros nos sorprende, por ejemplo, de mi edad nos sorprende que gente como tú tan joven tenga ya todo ese conocimiento, entonces dices, puta, si yo hubiera tenido todo ese conocimiento, sí, si yo hubiera, pero el hubiera no existe. Y entonces cada quien tiene su momento cuando te llega esa lucidez, te llega el Espíritu Santo y empiezas a quererte ir por el camino verdadero. Es cuando empiezas a conocer la verdad, pero no basta con empezar a conocerla, sino que te debes de dejar cachetear por la verdad, porque si no te dejas golpear, pues de nada sirve que la estés viendo, ¿no? Entonces, no, cada quien a su tiempo. Si las personas ahorita, las que están a nuestro alrededor, algunas no recapacitan, van a tener su tiempo, ¿sí? Hay una purificación que Dios está haciendo en ellos. Lo que nosotros tratamos de hacer es ser instrumento para que poco a poco empecemos a golpear así como la gotita de agua, de a poco, y a lo mejor ya se va vislumbrando algún camino que debemos de seguir para ayudar más, ser un instrumento más grande de Dios, para golpetear un poquito más la fe de los demás y que vuelvan a casa, porque imagínate yo, por ejemplo, apenas empecé a interesarme por los temas de la Biblia, ya tengo 49 años. Entonces, sí, como dice Diana, nos sorprende que tú tengas todo ese conocimiento, pero aguas, no te vayas a confiar, Diego. No te vayas a confiar porque es bien fácil caer en las tentaciones. Es bien Sí. fácil voltear ya para otro rumbo y lo hemos visto con los mismos sacerdotes. Cómo se nos han volteado, cómo se nos han ido ya sacerdotes porque se metieron de influencers o por Ujú. cualquier otra cosa
los Adam mismos, Cotas. los mismos obispos, los mismos obispos, Sí. o sea, ¿para qué vamos tan lejos? Entonces, Sí, mira, yo no por nos eso, entiendo. yo soy consciente de eso. O sea, cuando yo Sí, entré en la apologética, yo dije, esto no es una batalla con protestantes, es una batalla con el diablo. O sea, exacto. es hacerle frente directo a la mentira. Y es algo que va a defender el maligno, él es el que miente, ¿no? El que distorsiona la verdad. La batalla cultural es igual. Entonces, em, yo consciente de eso, yo por eso voy a misa diario, 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 diario. Tomo la Eucaristía Fortaleces. y me Sí, confieso una vez al mes. Y hay gente que me dice, es que exageras, ¿por qué te confiesas tanto? Ya te confiaste hace 2 semanas. Pero no les digo, ay, pues porque fíjense que ando luchando contra el diablo. O sea, pero yo soy consciente de eso. O sea, yo sí, me tengo que blindar de algún modo. Y no es si no pongo en mi centro a la Eucaristía, a Cristo. Y yo sé, o sea, yo sé lo que significa, ya les di todo un tema de eso, ¿no? Entonces, siendo consciente de eso, yo por eso tengo esa seguridad de hacerle frente a eso, porque sé que no estoy solo, es con quién voy, no quién soy. No es que soy Diego y por eso nadie me va a ganar, es con quién voy. hoy, Hoy exacto. en la mañana tomé la Eucaristía, traigo a Cristo conmigo, ¿no? Puedo hacerle frente a eso, ¿no? Pero siempre es con esa conciencia de estar con Cristo honestamente, ¿no? Y la confesión por eso, muchas veces tengo que reconocerme pecador al mes, a veces, ¿no? Porque no le quiero dejar entrada, ¿no? Al maligno. Yo quiero participar de esa batalla que me santifica a mí al mismo tiempo. Entonces, pues ese sería el consejo también, ¿no? Para si quieres hacerle frente en la apologética, en cualquier cosa, ¿no? Al mal y poner la verdad como estandarte, hay que participar de los sacramentos sí o sí, siempre estar Así ahí. es. No, y sabemos que el que está más cerca o quiere estar más cerca de Dios, más cerca de la Virgen, ¿qué pasa? El demonio es el que va a atacar más, como a Pío, al padre Pío. Claro, Al padre Pío sí, era muy perseguido, al cura de Ars también muy perseguido. ¿Por qué? Pues porque estaban en este camino hacia la santidad. Y el demonio, ¿qué es lo que quiere? Es arrebatar, es destruir, es acabar, ¿no? Acabar con todo ello. Entonces, pues sí, uno sabe esas batallas, ¿no? Y qué bueno que uno vaya descubriendo cómo afrontarse ante esas batallas, cómo blindarse. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Que tengamos esas herramientas y sepamos cómo blindarnos y hacerlo, pues, hacerlo. Y hay que empezar a hacerlo. Los que no hemos empezado, empecemos a hacerlo. Los que ya están, Sí, que continúen con fortaleza y sigan animando, nos sigan animando a los demás con así su es. testimonio de fe, de fortaleza. Así es, muy bien. Entonces, pues ya vamos a dar por terminada esta Ujú. sesión y nos vamos en presencia de Dios, ¿no? Para que, haciendo la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Padre Dios, te pedimos tu bendición, te pedimos tu protección, te pedimos que ayudes a cada uno de nosotros, de los que estamos presentes y nuestros compañeros que no estuvieron, compañeras. Ayúdanos, bendice nuestras familias, nuestros hogares, fortalece nuestra fe, fortalece el amor hacia ti, hacia nuestra Madre María. Te pedimos por todas las necesidades de cada uno de nosotros. Bendícenos y ayúdanos. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, jóvenes. Pues qué bueno que estuvimos aquí. Nos vemos la siguiente semana.